Súper bienvenidos y bienvenidas a esta primera entrevista del año, que tenemos la suerte de tener a una mujer que yo tengo el placer de conocerla personalmente. Ella es extraordinaria en lo que hace. Ella se define como una estratega y directora creativa en lo que es la comunicación visual de una marca personal. Básicamente ayuda a nosotras, las mujeres que tenemos una marca personal, a posicionarnos, a ser más magnéticas, a sacarle todo el provecho y poderío que tenemos dentro a través de todos los elementos visuales que conlleva y contiene una marca. Así, pues posicionarnos y atraer a esos clientes premium que amamos y adoramos y todas queremos. Entonces, bienvenida, Alba de la Rosa. Encantada de tenerte hoy aquí con nosotras. Un placer que me hayas invitado y un honor ser la primera invitada del año. Y que nada, deseando de compartir esta conversación contigo. Genial. La primera del año y la primera en español, porque hasta ahora lo habíamos hecho en inglés, así que estoy súper emocionada también por eso. Alba, a mí me encanta que tú hablas mucho de todo lo que es el mundo, el universo de la marca, ¿no? Desde los aspectos visuales que transmiten tanto. Pero yo la primera pregunta que se me viene a la cabeza cuando hablamos de marcas premium, marcas de lujo, ¿cuál es la diferencia realmente entre una marca premium y una marca de lujo? Vale, estos son unos conceptos que a priori la diferencia puede parecer sutil o hay veces que se utilizan como sinónimos y no, realmente no es así, ¿no? Es al final una marca premium, si viésemos como una especie de escalera de valor o de prestigio, ¿no? Pues al final una marca premium ocupa un lugar como intermedio alto y una marca de lujo está como por encima, ¿no? Pues porque al final aún afina más toda la identidad, incluso mayor coherencia y luego ya en cuanto a temas como un poquito más tangibles, pues seguramente las de lujo tengan un posicionamiento más alto, tengan unos precios más elevados y sean más exclusivas. Yo estaba haciendo un poco de investigación y alguna compañera del sector de comunicación verbal y copywriter, ¿no? Hablamos muchas veces también de estas marcas de lujo, marcas premium, y el otro día justo me saltó un vídeo en el que una compañera hablaba de qué es una marca premium, qué es una marca de lujo, ¿no? Y cuando hablaba del lujo, hablaba también mucho de lo que es la historia, los valores, legado, está como muy marcado, ¿no? Y cuando se vende desde una marca de lujo, se vende más una aspiración, un posicionamiento, una pertenencia, y una marca premium, sin embargo, y como tú has dicho, y creo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Que es una marca como más elevada, pero a lo mejor no es tan aspiracional, no es tan legado, no es tan, sino que abarca o se dirige a un público un poquito más amplio, ¿no? Y cuando tú trabajas con las marcas y les ayudas, que me encantaría que nos contases un poquito más también de cómo les ayudas tú, cuando trabajas con una marca, cómo ayudas con toda esa comunicación visual. Vale, pues a mí me parece muy importante todo esto que trabajar la marca desde los fundamentos, desde las bases. Nos metemos a trabajar primero pues toda la parte como más de la propia identidad y de la personalidad de la marca, porque si luego quieres hacer un buen trabajo que sea coherente y algo realmente magnético, aspiracional, pues eso tiene que estar como muy clara esa parte de la historia, cuáles son los puntos que vamos a destacar de esa historia, que haga que eleve a la marca y además conecte con el público al que se quiere dirigir, un poquito pues esa emoción predominante que va a dominar la marca cuando alguien entra en contacto con ella y esos valores y pilares que sostienen la marca, ¿no? Porque a mí, aunque seamos marcas personales, me gusta tratar la marca pues como una marca de lujo, ¿no? Que yo he tenido la suerte de antes de emprender haber trabajado bastantes años dentro de marcas de lujo y sé bien cómo se construyen por dentro y cómo se gestionan, ¿no? Aunque una marca de lujo, que muchas de ellas nacen también siendo como marcas personales al principio, o sea, son como los fundadores son la figura principal de la marca, ¿no? Y le ponen el Sí. nombre a la marca también y todo eso. Y luego ya a lo largo de los años, pues todo va evolucionando, va creciendo, pero principalmente al principio son marcas personales también. Pero ¿qué pasa? Que estas marcas, conforme se van desarrollando, dejan de estar centradas en la figura del fundador como tal. O sea, el fundador
sigue siendo alguien importante. De hecho, tengo diferentes ejemplos en la cabeza ahora mismo y hay muchas veces que el fundador, cuando la marca va creciendo y se va desarrollando, siguen teniendo papeles importantes dentro, pero se posicionan de manera diferente. Hay veces que el fundador sigue queriendo ser como el director creativo, digamos, y una figura que está como muy presente, incluso a veces sale en algún tipo de campaña, en algún tipo de anuncio, o está muy ligado a la imagen también de la marca, y otras veces que el fundador pues se queda un poquito más en la sombra, ¿no? A lo mejor dirigiendo, haciendo otras cosas, pero es más una figura en el backstage. Pero estas figuras siguen estando muy presentes porque la marca nace de su visión y los pilares de la marca y los fundamentos están basados en cómo ellos ven la vida, en cómo ellos ven, pues bueno, los estándares que tienen y cómo sostienen el negocio, ¿no? Y yo esto lo explico mucho porque muchas veces cuando trabajo esto con mis clientas, mm, para hablar de los pilares y de los fundamentos de la marca, lo más fácil o lo que tendemos al principio es como buscarle significado o encontrar esos pilares en nuestro expertise y en lo que hacemos, o sea, en nuestra especialidad. Si yo me dedico más a la imagen o tú al copywriting y tal, es como no. Pues esos fundamentos están seguros en eso que yo hago. Y realmente no, realmente los fundamentos son como una estructura identitaria que está como supermarcada en la visión que tú tienes de los negocios, de la vida, los estándares con los que a ti te gusta construir cualquier cosa. Esos pilares, yo pongo siempre el mismo ejemplo, que si tú en vez de, o sea, yo en vez de tener mi marca personal y me dedico como me dedico a la dirección creativa y a la imagen, a la comunicación visual para marca, de repente tuviese una marca de joya, un hotel o un estudio de yoga, probablemente los fundamentos, esas bases serían las mismas, porque es como mi forma de ver lo que quiero hacer y lo que quiero construir, ¿no? Entonces, hoy se lo explicaba justamente esta mañana a una clienta y así como que lo entendía muy bien, es como vale, o sea, es verdad, hay marcas que es como, vale, pues si de repente es súper importante la personalización o que la experiencia del cliente sea de una manera, pues yo, da Sí. igual que haga ropa o que haga un servicio de yo qué sé, de masaje, pues esa parte iba a estar impregnando la marca, porque esa es mi forma de verlo. Mm, Entonces, toda esta parte y es la primera que te va. sí. No, 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 es que claro, me vas contando y en mi cabeza como van surgiendo todas las preguntas y tal, ¿no? Entonces, cuando creamos una marca personal o las personas que tenemos una marca personal, ¿todo el mundo puede tener una marca de lujo? ¿O eso es algo que ocurre por el propio recorrido, trayectoria y factores que muchas veces ni siquiera a lo mejor están en nuestras manos? Pues hay un poco de ambas cosas, ¿no? Yo considero que si tú quieres tener una marca de lujo, la puedes tener, pero tienes ¿Cuáles que serían los elementos que necesitaríamos para crear? Vamos a empezar quizás por una marca premium, porque creo que la mayoría de las personas que nos estén escuchando a lo mejor les cuesta, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en el lujo, pensamos en esas marcas, pues pensamos en esa Coco Chanel, pensamos en Louis Vuitton, ¿no? Pensamos en esas marcas más de lujo, que a veces también veo cosas que dicen, eso realmente tampoco son marcas de lujo. Hay otras marcas todavía, ¿no? Más por encima, pero bueno, ese es otro tema. Pero para ser una marca premium, por ejemplo, que queremos como elevarnos, no estar como donde está todo el mundo, aumentar la experiencia, mejorar la experiencia de nuestro cliente, subir nuestros precios. ¿Qué a nivel de lo que tú haces, a nivel visual, de esa comunicación visual, qué elementos son necesarios que sí que tenemos que trabajarlo, o por lo menos mirarlo, para empezar a posicionarnos como una marca premium? pues muy importante tener claro como esta parte de la que estamos ya hablando, como pues esos pilares, esos fundamentos, eh, cómo apoya tu historia a la marca, la visión, toda esta parte sumada a la personalidad que le vamos a dar a la marca, esta va a ser la base de todo. Entonces, que todo lo que hagamos después, imágenes que elijamos, fotografías que hagamos, conceptos que liguemos a la marca, que todo tenga coherencia. Yo creo que la coherencia es como algo súper importante para que una marca se pueda empezar a considerar más elevada, premium y ya pues llegar a otros niveles superiores, ¿no? Pero la coherencia es muy importante y es verdad que es probable que muchas veces entremos como en incoherencia, porque cuando estamos creciendo hay momentos en los que surge esa incoherencia para darte cuenta y volver a desarrollar algo, volver a redefinir y volver a equilibrar todo para volver a tener coherencia, ¿no? O sea que al final
la idea de buscar coherencia debe ser algo constante, aunque a veces, ¿no? Tengamos puntos en los que, vale, pues me estoy dando cuenta que quizá esto ya no está siendo tan coherente, hay que revisarlo para volver a hacerlo coherente. La coherencia es una de las primeras cosas que yo diría que es fundamental. Fundamental. Luego, pues, otras cosas que podría aquí aportar, todo el tema de eso, de la experiencia también, de que una marca no busque simplemente ser vista o ser comprada como una mera transacción, sino que tenga como un objetivo de aportar algo más, de querer que las personas se sientan conectadas. Yo ahora estoy empezando a hablar mucho de eso, de cómo una marca se vive, o sea, de que una marca de verdad se experimente, sea más sensorial, o sea, cuando jugamos con atmósfera, sensorialidad, experiencia, eso tiene mucho de cómo yo veo el lujo, ¿no? De que hay emoción detrás, de que hay detalle, de que hay mimo. Eso para mí es como muy premium y aspira al lujo sin necesidad de meter a temas como el precio de por medio, ¿no? Que evidentemente también es algo que está relacionado con todo esto que estamos hablando, pero no es lo más importante quizá de primera. Para mí, para considerar una marca que de verdad hace las cosas de manera exquisita, que tiene un mimo por el detalle, que cuida todos los aspectos de la marca con coherencia y que quiere hacer sentir a su cliente algo más allá que la propia transformación o el propio producto que vende, ¿no? Sino que es como que envuelve toda una historia y todo un universo. ¿Y hay algún momento concreto que tú, por tu experiencia de haber trabajado, que digas, a partir de este momento es el momento adecuado para empezar a crear todo este universo, para ir trabajando y bajándolo todo a tierra, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa en la parte de la comunicación verbal y tal, que yo ahora también con la experiencia, al principio sí que trabajaba con todo tipo de clientas, pero ahora sí es verdad que se requiere de que haya una base ya con la que vengan definida, clara y que ellas lo tengan como bien asegurado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿hay algún momento concreto para que una persona pueda decir, oye, pues ahora es un buen momento para invertir en esto, para contratar los servicios de Alba para que sea la directora creativa de mi marca? Y también cuando no es todavía el momento, que también creo que es importante, ¿no? El saber en qué momento invertir en una cosa y en qué momento invertir en otra cosa. Entonces, ¿cuándo tú dirías que sí y cuándo tú dirías todavía no? Pues quizá cuando estamos muy iniciales, lo que tenemos realmente que empezar a hacer es, bueno, pues quizás hacer un mínimo viable de marca, de, bueno, pues sí hay que pensar en unos mínimos valores, una cosa que quiero transmitir de primera, o sea, creo que esto es básico, pero quizá al principio pues Que es es que yo creo que importante. eso es que cuesta muchísimo al principio eso. De hecho, yo que me dedico también a esto, yo al principio no tenía ningún tipo de claridad sobre cómo contar mis valores o cómo transmitirlo o cómo tener más coherencia o cómo, porque al principio yo creo que era una, pues tenemos unos servicios, hablo de servicios porque es donde yo soy más experta, tema productos lo he tocado más bien poco, pero cuando tú empiezas con tu marca, tienes tu servicio que ofrece y lo que estás haciendo es probablemente es creando contenido en Instagram, a lo mejor has creado una web sencilla y como que empiezas ahí a vender, ¿no? Ahí todavía como que no tienes claro cómo transmitir esos valores o cómo utilizar tu historia, que estoy súper de acuerdo ahí contigo de que la historia es como uno de los elementos fundamentales y diferenciales, ¿no? Sobre todo para las marcas personales, que hay que saber usarla. Pero hay muchas veces también que no sabemos cómo contar ni qué contar o sentimos que es que la historia, mi historia tampoco es una cosa loca, ¿no? Es como una cosa normal, yo no he vivido nada especial, entonces no sirve. Entonces, al principio siento que puede pasar un poco eso, ¿no? Entonces, por eso también te pregunto, ¿cuál es el momento que digamos, ahora sí que Sí, o sea, necesito elevarme? el principio, o sea, al principio no es elevar, es simplemente que, o sea, yo como me dedico como Sobrevivir al principio. Yo creo que los primeros no, años, 2 años pero son supervivencia. Pero es verdad que yo sí empecé trabajando en mi marca desde el principio, entonces para mí no es tan raro, yo qué sé, pues porque yo venía de trabajar en marcas de lujo, entonces yo cuando quise lanzar mi marca, como que en mi cabeza Lo ya era tenías claro, ¿no? claro que de alguna manera algo tenía que empezar a hacer, aunque sea, pues, tener como una identidad visual, para que hubiese una coherencia de primera, porque yo sí esto lo tenía claro, ¿no? Pues unos colores que usar, que transmiten estos colores, un poquito la estética que quiero tener, quizá por mi propia formación, ¿no? Ya, y mi propio background, ¿no?
Eso Y que en a tu la hora de experiencia con clientas, ¿cómo ha sido? Si te ha venido alguien muy inicial, ¿no te ha resultado fácil o has sabido? he tenido clientas también iniciales y se puede crear una marca para salir al mercado, una marca ya un poquito más estructurada y para que desde primera hora tú puedas competir de mejor manera y puedas como posicionarte de mejor manera, pero quizá no es el mejor momento pensar en elevar la marca, pues quizá al principio lo que tienes que ir haciendo es, pues eso, validar tu producto, tu servicio, ir cogiendo un poquito de recorrido, ir teniendo claridad en el camino, porque como dices, al principio es que te falta como mucha claridad, en plan, bueno, estoy emprendiendo, que ya es como muy difícil en general, porque son todas las cosas son nuevas, no nos han educado ni formado como para el emprendimiento en general, ¿no? Entonces, como tengo como mil fuegos, mil cosas que poner atención y no me voy a poner de repente a elevar la marca cuando no estoy vendiendo o no sé cómo vender o, ¿no? Hay como otras cosas que atender, aunque yo un mínimo viable de marca siempre recomendaría, aunque ya no nos pongamos en un súper proceso de marca, ¿no? Pero Mm, sí que a lo mejor cuando una persona ya tiene un poquito más validado el servicio o el producto, que ya tiene un poquito más definido el tipo de cliente al que se quiere dirigir y sabe si el cliente que tiene ahora es el que realmente quiere o no, o sea, como que ya se da cuenta como de diferentes cosas, entonces ya sabemos si el cliente que le está comprando el servicio o el producto ahora es el que quiere y simplemente quiere elevar la marca para que pues ese cliente viva una mejor experiencia y pueda subir sus precios y demás, o que simplemente se ha dado cuenta de que aunque está vendiendo, no está llegando al cliente que quiere. Ese también podría ser un buen momento para plantearse esto, ¿no? Y yo diría que eso, que cuando ya lleva un tiempo de recorrido y ya estás validando cosas, ya tienes más claridad sobre tu cliente, el cliente que quieres, que no quieres, lo que funciona, lo que no, tienes un poco ya más asentada tu propia metodología quizá. eh, Porque yo, por ejemplo, algo que hago también a la hora de la identidad de la marca, pues ver un poco la metodología cómo está, cómo elevar esa metodología, porque dentro de la experiencia de marca, que es una de las cosas que trabajo, pues claro, cuando es un producto, cómo es el packaging de ese producto, cómo se envuelve, cómo se le envía a la clienta, cómo lo recibe, cuál es la experiencia que vive cuando está abriendo ese producto, ¿no? O cuando se lo aplica o cuando se lo pone. Pero cuando es un servicio, pues claro, revisar cómo esa metodología y los puntos de contacto del cliente en todo el proceso que vive contigo el cliente y ver en qué punto se puede elevar, se le puede sorprender, se le puede tener un detalle, un momento especial, ¿no? Cuando ya está todo eso más bocetado, pues claro, ya puedo yo entrar con la mirada más creativa, estratega y demás, decir, bueno, esto se puede elevar aquí, y estos son tus valores, estos son los pilares, esta es la emoción predominante, se pueden hacer estos cambios, se puede implementar esto otro, vamos a pensar en hacer otro tipo de acciones y de cosas, ¿no? Entonces yo diría que sí, ujú. que lo ideal es cuando llevamos ya un poco de recorrido y tenemos testado un poquito el producto o servicio, barra metodología y un poco de claridad con la clienta ideal. Sí, yo creo que además lo que has mencionado de que estamos teniendo ventas, por lo menos un mínimo de ventas, porque si no, al final es como la sangre, siempre yo digo, ¿no? Es la sangre del negocio. Si no hay sangre en el negocio, nos va a costar mucho siquiera sobrevivir, porque además hay muchas cosas que pagar, hay muchas cosas que afrontar. Entonces, si no tenemos eso, es lo que tú dices, hay mil fuegos y obviamente no puedes atender a todo, pero me parece muy interesante lo que has dicho de si estás en un momento en el que estás sintiendo que estás llegando a un cliente que realmente ya no es tu cliente y quieres elevarte, pues también es un buen momento. Una cosa que yo veo mucho ahora por las redes sociales, no sé si a ti te pasa, y es que yo veo ahora como demasiado lujo en las redes sociales. Hay como muchísimas marcas, muchas marcas personales, que muestran ese lujo y te hablo de un lujo de lugares, cochazos, joyas, esos viajes, ¿no? Esa experiencia parece que está todo el mundo viviendo una vida de lujo, que es Que como, estaba todo o sea, todo el millonario. mundo es millonario aquí, ¿no? Porque no sé, yo tengo una vida muy normalita, pero para no caer, que obviamente yo imagino que ciertas personas sí que tienen esa vida y es su vida y por eso te la muestran, pero siento que ahora se ha puesto un poco de moda y ahora como que parece que todo el mundo tiene que mostrar el Lamborghini o tiene que mostrar el viaje o su casa en Dubái o tiene que mostrar ese lujo, ese bolso de Louis Vuitton, porque así es como tú te posicionas como marca de lujo. Y a mí eso es algo que a mí me choca mucho, porque yo, como tú has dicho antes, ¿no? Trabajo mucho desde la parte de valores, de la esencia, de la historia, y desde ese lugar
qué es lo que quieres mostrar, qué es lo que tiene sentido para ti mostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en eso? Porque también yo siento que es muy contagioso. Tú de pronto ves a alguien que estaba con un viajazo y de pronto también te puede generar como, ay, a ver si hago yo un viaje también y grabo este tipo de contenido. Y a lo mejor no te vas a pensar, pero espérate, ¿esto realmente va con mi marca? Aunque pueda estar muy bonito e increíble, tal, pero como que a lo mejor no nos da y podemos entrar y es muy fácil quizá entrar en esa comparación, en ese querer, incluso aparentar, que yo siento que hay mucho hoy en día en las redes sociales. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en eso y ser más coherente y estar más alineada, manteniendo ese estatus de marca premium o marca de lujo, ¿no? Ya dependiendo de dónde estemos. En tu experiencia, cómo lo dirías? ¿Cómo lo trabajarías tú esto? Sí, aquí yo creo que eso, que hay un poco de epidemia de todo esto en las redes, porque al final también hay mucha gente que valida sus resultados con eso y que también vende una promesa al cliente gracias a su estilo de vida. Entonces, claro, es como, no, como yo he conseguido esto, te enseño lo que tengo y así vas a querer comprarme, ¿no? O sea, al final es como una estrategia un poco como evidentona, así que quizá quien tenemos una otra sensibilidad un poco más allá y tal, pues como, a ver, que sí que está muy bien, que bueno, que quizás no tus métodos o cómo tú has conseguido eso, o quizás tampoco me valen, ¿no? O sea, como que hay muchas preguntas hay que hacerse cuando también hay esas imágenes tan grandilocuentes o tan ostentosas de esas vidas, ¿no? De lujo que están fenomenal y que, pues, si lo están viviendo de verdad, pues será maravilloso y estupendo, ¿no? Pero que no nos tenemos como que dejar llevar por esos como objetos brillantes continuamente, que es difícil, ¿eh? Pero yo esto creo que vamos a volver todo el rato como a la porque realmente creo que es lo importante, ¿no? Pero me iría como a conectar mucho cuando creo que cuando una marca se dispersa un poco o se desvaría de su esencia, simplemente volver al centro, volver al propósito, a la visión, a esos pilares que son fundamentales para nosotros y que es lo que sustenta la marca y que salen de lo que nosotros consideramos importante. Un poco conectar con eso y eso siempre nos puede servir de filtro. Es verdad que hay veces en las marcas cuando van creciendo y evolucionando, que estos fundamentos, pues cuando hay un rebranding grande, vamos a dar un salto grande porque sí que estamos creciendo y hay que elevar la marca como ya a otro nivel en general y hacer otro tipo de acciones y demás, pues puede ser que refinemos y retoquemos un poco esos valores, pilares, el enfoque de la historia que a lo mejor teníamos inicialmente, porque claro, cuando vamos creciendo y vamos teniendo recorrido también nos sentimos capaces para compartir otras cosas, incluso de nuestra propia historia, que en algún punto no nos sentimos capaces o nos parecía como muy vulnerable y quizá en un punto sí lo empezamos a compartir o quizá los valores cambiamos un poco los términos, aunque más o menos sean sinónimos o sean cosas muy similares, porque una persona o un negocio no cambia de valores. Si eres una persona coherente, estable, sólida y demás, no cambias de valores de la noche a la mañana, pero bueno, sí que se van afinando cosas porque tú vas teniendo más claridad, vas teniendo aprendizaje. Entonces sí que hay cosas de toda esa base que se pueden ir retocando en algún punto, pero la esencia siempre va a estar ahí, va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces, como filtrar, y siempre te va a servir de filtro para tomar decisiones, para ver si estás alineada. Entonces, como volver un poco ahí y compartir siempre desde ahí, ¿no? Desde lo que es importante para ti. Yo, por ejemplo, ahora que estoy empezando a comunicar mucho sobre el lujo y sobre cómo yo veo todo esto, tiene mucho más que ver con saber apreciar la belleza, la armonía, el que las cosas no sean simplemente bonitas o que sea algo grandilocuente, sino que tenga un significado, que sea algo profundo, que emocione, que te haga sentir, que te haga vivir una experiencia. Para mí todo esto realmente es el lujo y lo que significa para mí. Entonces, aunque mi gusto personal y la estética de mi marca tiene ese aura como de lujo clásico porque es el que a mí me gusta, no es el único lujo que existe y hay muchas maneras también luego de que una marca sea lujosa sin necesidad de que tenga una estética súper clásica o elegante puramente o más aristocrática o un poco ostentosa, ¿no? Que hay otras formas también de que se aprecie el lujo, si ese no es tu estilo, evidentemente. Pero para mí eso, sin enrollarme más, volver un poco a los fundamentos, a esa base que te sirva de verdad como de filtro a la hora de ver qué quieres comunicar y qué no, a qué tendencia o a qué nueva cosa que está surgiendo te quieres sumar, a qué no con mis clientes Mm. cuando también hago porque he hecho muchos servicios de imagen personal también años atrás y también es como lo mismo, ¿no? O sea, todas las tendencias que salen en las temporadas,
no te las vas a poner si no te resuenan, o sea, solamente meterás alguna que digas, vale, pues esto con mi estilo, con lo que yo me siento a gusto, pues esto sí que va conmigo, entonces pues la puedo añadir, pero generalmente vamos a mantenernos como fieles a lo que nosotros somos, a nuestra esencia, ¿no? Entonces con la marca pasa lo mismo. Claro. También ocurre muchas veces, ¿no? Que quizá ese miedo o esa vocecilla interna que a veces tenemos, ¿quién soy yo para vestirme así? O quién soy yo para mostrar esto, ¿no? Como que a veces hay un distanciamiento que sentimos con alguien que vemos más elevado, más de lujo, que tiene más dinero, que tiene otro estilo de vida. Y si tú estás trabajando para conseguir esa vida más exitosa en tus términos, ¿no? Entonces, muchas veces también pueden surgir esas dudas, esos miedos de, uff, pero es que yo nunca he sido así, o yo nunca me he puesto esto, yo nunca, ahora dónde voy yo, ¿no? Queriendo cambiar de estilo. Entonces, ¿cómo trabajamos? Porque yo creo que cuando se trabaja mucho también con la parte visual de ropa, estilismo, ya hablando de la persona que está detrás de la marca, ¿no? De esa mujer, puede surgir también ese tipo de inseguridades, ¿no? O ese tipo de preguntas de cómo, no sé, yo siempre he sido muy simple y ahora cómo me voy a poner así. O voy a hacerme una sesión de fotos y de pronto es como, es que ni siquiera sé cómo posar delante de bien de una cámara para parecer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos todo eso? ¿Cómo derribamos todas esas inseguridades, esos miedos para poder primero, yo creo que encarnarnos en esa versión nuestra, para que luego a través de las pantallas se perciba también, ¿no? Para que no haya esa incoherencia sutil que tú estás viendo algo y dices: "Lo veo, pero creo que no es Yo me lo real", ¿no? creo. Exacto, sí. Entonces, ¿cómo trabajamos o cómo podemos hacer para derribar esas inseguridades y esos miedos a nivel más de estilismo personal? Sí, pues cuando al final es un proceso que yo he trabajado mucho con clientes, bueno, lo sigo trabajando porque tengo por un lado servicios más de imagen personal y por otro servicios más de dirección creativa de marca, ¿no? Y para mí es muy importante empezar un proceso de imagen siempre, siempre, siempre desde la parte de mentalidad y de autoconcepto. Es importantísimo porque si no, eso, el proceso nunca va a ser auténtico, coherente contigo, no vas a llegar a la conclusión que quieras llegar, ni a encarnar la versión de ti que quieres encarnar, porque si eso no se revisa antes, no vas a ser capaz de eso, de derribar como esas creencias que te están limitando, ¿no? Pues siempre empiezo por ahí los procesos y es un trabajo, pues eso, mucho de autopercepción, que toca un poquito, pues también la autoestima, evidentemente, y el ¿Cómo es ese reconocer. trabajo? ¿Cómo es una sesión, por ejemplo, en la que tú trabajas esa parte, pues, donde aparecen todas estas cosas de, no sé, yo nunca me he puesto con este tema, ¿no? Ahora, ¿por dónde empiezo? No lo veo, no lo tengo claro. Pues mira, yo divido como el proceso como en dimensiones, ¿no? Y por un lado está la dimensión interna, o sea, el cómo te percibes tú y qué cosas piensas de ti, ¿no? O sea, cómo, sí, cómo te percibes, cómo es tu autoconcepto. Luego está la dimensión física, que es cómo tú ves tu cuerpo físico y cómo te relacionas con él, pues con tu hábito, con tu cuerpo, ya lo que es más tangible de ti. Y luego está ya la dimensión estética, cómo te relacionas con lo visual, con el estilo, qué creencias también tienes ahí de no soy buena combinando, no tengo nada de estilo, yo no tengo estilo, o se me da fatal, o yo no sé, no sé combinar colores, no, esto se me da fatal, o cosas así, ¿no? Entonces están como esas tres dimensiones. A mí en la tercera dimensión esta lo que me da es pereza. Soy muy vaga en la tercera dimensión de yo siempre digo, yo quiero pagar a alguien para que me compre la ropa y me diga: "Ponte esto, 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 esto y esto". Digo, yo soy feliz, digo, porque no me gusta nada ir a comprar ropa. No me gusta que luego lo veo y lo aprecio y digo: "Guau, qué guapa o qué guapo va esta persona, qué bien estilo, qué buen estilo, la combinación", y lo veo y me parece bello. Y yo más o menos mi estilo sí que lo tengo claro, sé el estilo de ropa que me gusta y tal, pero es como una cosa que yo digo, esto para mí no es, claramente. Yo necesito a alguien que me lo diga, esto es para ti, póntelo el lunes, esto para el martes, esto para el miércoles y dame todo hecho porque no quiero estar ahí porque es que no me sale. Bueno, en algún momento eso lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, ese trabajo lo hago un poco con Naila Norris, que tampoco le gusta nada ir de compra, pero claro, sabe que la imagen es importante como marca y aunque ella tiene una imagen como muy natural y demás, es como, vale, o sea, no quiero pensar en esto porque sé que es importante, pero bueno, alguien que
para cuando grabo vídeos, publicidad, un nuevo programa o lo que sea, me hago fotos o tal. Alba, necesito tantos looks, esta es la paleta de color que estamos trabajando para este nuevo programa, para tal o para lo que sea. Buscamos, ¿no? Le buscamos looks para todo lo que necesita, ¿no? Y esos looks, además, como ya es tan natural, luego, en realidad, que es lo ideal, utiliza esa ropa para su día a día, para cuando va a un evento, Claro. para Eso es todo, ¿no? ideal para mí también. Entonces, bueno, en algún momento lo podrás hacer seguro. Y bueno, teniendo en cuenta esas 3 dimensiones, interna, física y estética, lo paso como por 3 filtros diferentes, ¿no? Por un lado está el qué es lo que yo sé de mí en ese área, simplemente sin analizarlo mucho. Es como a nivel interno, ¿qué sé de mí? O sea, qué cosas yo destaco de mí, tanto positivo como no tan positivo, ¿vale? Entonces, a nivel interno, pues yo puedo decir, pues de mí sé que a nivel interno soy generosa, soy creativa, soy sensible, soy apasionada, soy cosas buenas. Y cosas no tan buenas, pues que, pues yo que sé que soy súper autoexigente, que soy un poco controladora, que tal, pues cosas que sé de mí internamente que no me gustan tanto. Y así, pues por cada área, ¿no? A nivel físico, ¿qué sé de mí en positivo y qué sé de mí que no me gusta tanto? Y estéticamente igual. Esa es una columna, luego sería cómo valoro eso, ¿vale? ¿Cómo va que sé de mí? Que tiene que ver con la autoestima, cómo lo estoy percibiendo, ¿no? Pues las cosas buenas normalmente las valoramos en positivo, pero muchas veces hay cosas malas que si nuestra autoestima está más sana, incluso hay veces que las cosas no tan buenas le vemos como una contrapartida incluso positiva. Vale, esto no me gusta mucho, pero en realidad me hace estar más pendiente de esto otro, o me ayuda a no abandonarme tanto por este lado. Entonces, vamos viendo ahí también como ese filtro. Y luego el último es cómo o no, sí o no pongo esas cosas a mi favor, ¿vale? Pues todo lo que sé de mí a nivel interno, a nivel físico, a nivel estético, si lo pongo a mi favor o no en mi día a día o en mi profesión, a nivel personal o profesional, cómo lo utilizo, o para qué me sirve o para qué no. Entonces eso es como un ejercicio como muy potente, que es largo, que en la primera sesión a eso ya le dedicamos como bastante rato, pero nos da como una guía, primer mapa claro de dónde están como los issues, ¿no? O los temas más importantes de esa clienta. Y luego hay un proceso ya de detectar como esas creencias que nos están limitando, de pues, a lo mejor no me siento merecedora de esto, o es que tengo yo qué sé, no sé, muchas creencias de que a lo que me dedico en mi profesión no me puedo vestir de cierta manera porque todo el mundo hace esto otro, ¿no? Entonces, como de repente yo me voy a atrever a hacer algo súper contrario, que me van a tachar de esto y de lo otro. O si yo toda la vida he aprendido que a lo mejor destacar me traía problemas, pues claro, ¿cómo ahora voy a intentar Claro. destacar? Entonces, Sí, ahí al final tiene mucho que ver con nuestra historia de vida, o sea, es una sesión muy profunda en la que la mujer también se desnuda mucho delante de mí de manera metafórica, no literal, y vemos ahí, pues eso, dónde están un poquito esas heridas y tal, y luego hacemos un proceso de reprogramar un poquito esas creencias, ¿no? Que yo esto lo aprendí a hacer con los procesos de coaching en los que me he formado para dar este. Y aparte, como yo he trabajado también mucha terapia y demás, yo cuando hice este módulo se lo mandé a mi psicóloga en ese momento para que le echase un vistazo incluso, ¿no? Y le dijese, oye, esto lo estoy enfocando bien, ¿hay algo que tú creas que puedo mejorar un poco dentro de que yo no soy psicóloga, que simplemente tengo algunas formaciones de coaching aplicadas a la imagen? Bueno, pues porque ella me diese un poco también esa validación desde su punto de vista profesional. Así que bueno, pues tengo esa parte que para mí es fundamental, empezar de esa manera para que luego tú te sientas preparada para, si conectas con cierto estilo o con otro de manera genuina, seas capaz de empezar a implementarlo, ¿no? Y luego yo ya estaré para ayudarte a cómo mezclamos ciertos estilos, cómo hacemos que esto sea coherente con lo que quieres transmitir con tu marca, cómo es tu día a día y toda esa parte, ¿no? Sí, esto es fundamental y es la primera parte que no te sé decir cómo hacerlo solo porque es un proceso como bastante como profundo, ¿no? claro. Por ejemplo, cuando una marca, pues, ya está creciendo, pues, tiene esa base, como hablábamos al principio, de: "Oye, ya tengo clientes, ya tengo mi metodología, ya me va bien, tal. Ahora quiero elevarme, quiero proyectar de una forma". ¿Cómo, digamos, cómo afecta luego eso o cómo repercute cuando haces ese trabajo, no? Tú ahora ya, pues, dices: "Oye, he trabajado mi imagen, he trabajado toda la parte visual, sesiones fotográficas, la dirección creativa". ¿Cómo has visto tú en tu experiencia que repercute, por lo tanto, el impacto también que tiene a nivel de marca, posicionamiento?
atracción de clientes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Pues al final la percepción de marca general aumenta un montón, o sea, el cómo te perciben desde fuera cambia completamente y bueno, pues he tenido clientas que en lanzamientos que han ido haciendo después han duplicado y luego la audiencia, los leads, ¿no? Que llegaban por la publicidad, o sea, por las imágenes, por la nueva general, que han convertido también porcentajes como mucho más altos, luego incluso a, o sea, digamos que a tráfico frío, ¿no? O sea, cuando llega una publicidad a tráfico frío, hay muchísima más gente que se unía a lo que proponía la publicidad, pues a un entrenamiento gratuito, a cualquier tipo de lanzamiento, y luego la conversión de ventas también ha sido mayor, ¿no? Luego, pues clientas que también han estado, ellas también, al tener también más seguridad y confiar más en lo que están transmitiendo, al final tú como que te empoderas mucho y tú misma eres como, te haces más visible porque te sientes más segura, ¿no? Entonces, Mm, pues clientes que la han contactado a raíz de, bueno, cuando ya había pasado un tiempo de estar implementando toda la nueva imagen y demás, pues para dar alguna ponencia o para participar a lo mejor en algún programa de radio, porque las tenían como más fichadas, ¿no? O clientas que simplemente al entrar en eventos se sentían vistas cuando nunca habían sentido eso, ¿no? O sea, yo siempre he pasado súper desapercibida, y ahora como que desde que yo me he visto de otra manera, que es verdad que es como más llamativa y más segura, pero aparte yo ya incluso camino de otra manera, o sea, yo me siento diferente, o sea, es que voy a mm, los eventos y la gente como que me mira, la gente se acerca a hablar conmigo, incluso hay gente que me ha preguntado o ha alabado un poco cómo iba, la seguridad que tenía, el look tan bonito que llevaba, no lo sé, ¿no? Y es como, ostras, pues la gente ahora quiere saber de mí o sois mucho más visible que antes, ¿no? Entonces, pues desde resultados así más tangibles, como lo te he contado al principio, incluso la mayoría de clientas luego suben precios y el precio se sostiene mucho más fácilmente cuando la percepción de marca es más elevada, cuando hay más coherencia, cuando todo está más trabajado, más cuidado, ¿no? Entonces, pues sí, tanto precios, conversión y demás, como a nivel interno suyo también más seguridad, más visibilidad, porque a ellas mismas se sienten más visibles y están más. ¿y sientes que es un trabajo que lo hacemos más las mujeres que los hombres, o has trabajado también con hombres y sientes que tienen la misma necesidad, o por lo menos la curiosidad de trabajar esa parte más visual de su marca? Yo siempre me he dirigido y mi comunicación siempre ha estado súper enfocada a lo femenino y a las mujeres. Es verdad que a lo largo de estos años he trabajado con algún hombre, pero bueno, o sea, un porcentaje súper, súper pequeño, porque a lo mejor en estos años, yo qué sé, habré trabajado pues cerca de casi con cientos de mujeres y con hombres, pues creo que han sido tres a lo largo de estos 3 años y medio, 4 que ya llevo con el negocio, ¿no? Entonces, siento que al principio, cuando yo empecé a trabajar todo esto, ¿no? Empecé con mi marca, que también de alguna manera fui un poco pionera, porque ya había, obviamente, el sector de la imagen era algo, pero gente que se estuviese dedicando a la imagen de marcas personales, sobre todo en digital, como comunicación visual, dirección creativa de fotos, estilismo, a nivel así de presencia, no había tanta gente como con mi mensaje, ¿no? Claro, yo me dirigía a mujeres porque también a mí personalmente me conecta un poco más y me parece más creativo, porque las mujeres pues tenemos muchas más posibilidades, muchos más estilos, los hombres pues al final su imagen es como más limitada en cuanto a prendas, estilo, y ellos mismos no son tan atrevidos, pues porque no se sienten normalmente tan cómodos con hacer grandes cambios o cosas como más extravagantes, ¿no? Entonces, yo me dirigí mucho a las mujeres, y claro, en aquel momento que estaba empezando esto a tomar un poco de importancia y de auge, y que ya grandes de referentes empezaron a ver esto como algo importante y todo el mundo empezó a hablar de imagen de marca, de cuidar también tu imagen personal como líder, de todo esto más estratégicamente, ya quizá algunos hombres empezaron a decir, bueno, pues esto es importante y quizá sí que me gustaría ver un poco qué me puede a mí aportar, ¿no? Pero bueno, mucho menos. Las mujeres nos conectan más estos temas, y sí, yo ya te digo, Sí. he trabajado con 3 hombres o así, creo que han sido, y hay algunas cosas más atrevidas que otros también, te digo, que me divierten más a mí también personalmente para mi creatividad. A mí me parece curioso, esta mañana estaba viendo una entrevista en el que salían 2 hombres,
de hombres que son muy reconocidos en sus nichos, en sus sectores, son marcas personales también, con sus negocios y tal, ¿no? Y justo como hoy teníamos nuestra entrevista, me estaba fijando un poco en toda la parte visual también, ¿no? Como que estaba mi SAR activo ahí. Aunque en la localización donde estaban haciendo la entrevista era una mansión que ha creado un multimillonario de estos en mitad de una isla, o sea, un deleite, un lujazo, además todo no es madera, es precioso, espectacular el sitio. Ahora ellos 2 iban vestidos, uno de ellos iba como con un chándal casi, una sudadera, ni un pantalón de chándal, unas zapatillas básicas, y el otro iba con unos vaqueros y una camiseta o un polo básico, colores súper tal. Y normalmente van así también, porque yo soy súper fan de los 2 y veo muchas entrevistas de ellos y tal. Entonces sí que es verdad que algo que yo pienso muchas veces, ¿no? Hasta qué punto está conectada o, la imagen o cómo vas vestido o lo que transmites con el éxito luego que puedas tener profesionalmente. Claramente no es solamente una imagen, porque algo como te decías tú también, ¿no? Hay una coherencia, hay unos valores, hay una historia detrás que tiene que estar todo muy alineado para que tú proyectes esa imagen. Pero cuando veo ese tipo de cosas sí que digo, ¿qué motivos hay más allá, ¿no? De la imagen y tal, porque luego también me pasa que veo lo contrario. De hecho, yo he tenido personalmente entrevistas para trabajar juntas de chicas, de mujeres que tenían una marca visualmente súper trabajada, ellas tenían una imagen como muy curada, muy trabajada, muy elegante. Sin embargo, a nivel de, pues, esa conversión, esa atracción, no estaban teniendo esa sangre de negocio, ¿no? Como decíamos antes, no estaban atrayendo, no estaban convirtiendo, no estaban teniendo las ventas. Entonces ahí yo sí que es verdad que me pregunto hasta qué punto o cuál es tu visión sobre esto, ¿no? De hasta cuando no tienen esa imagen trabajada, claramente son como personas súper básicas, fundamentales, y sí tienen un impacto a nivel de marca personal, a nivel de negocio, a nivel tal, y cuando sí que tienen la imagen súper trabajada, súper tal, pero no están teniendo. ¿Qué está fallando aquí? ¿Y qué está pasando aquí para que, a pesar de no haber trabajado esto, sí que están teniendo ese impacto? Porque yo creo que al final como marcas personales, por lo menos lo que yo veo es que buscamos impacto al final, ¿no? Al final impactar de alguna forma. Entonces, tú con tu experiencia, con tu visión, o cuál es tu opinión sobre esto cuando ocurren estas cosas. Em, A ver, una marca la conforman como muchas áreas, ¿no? O sea, al final esa imagen o esa primera impresión pues, puede llegar a ser muy importante, evidentemente. Toda esa parte de coherencia, todo lo que hemos hablado durante todo este rato es muy importante, pero bueno, que no sea solo quizá marca, que también haya una parte de marketing bien gestionada, o sea, cuando llega esa gente, si de verdad llega porque tu imagen conecta, porque tu mensaje, tus palabras están muy bien dichas, ¿no? O sea, como esos diferentes pilares más como de marca están muy bien trabajados, qué se hace luego con los leads, si hay un funnel, si no, cómo se convierte, cómo, o sea, toda esa parte más analítica, más logística y Sí, lo que es del estratégica. negocio, de la experiencia, de Claro, como el negocio en sí, pues si está funcionando, luego también, evidentemente, las palabras son muy importantes, o sea, tu trabajo es también imprescindible. Entonces, quizás si una marca tiene una imagen muy cuidada, pero luego las palabras no son las acertadas, el tipo de lenguaje que está utilizando, o sea, su imagen transmite una cosa, pero el tipo de lenguaje le habla a un cliente que en realidad no es el que puede pagar ese servicio o es un cliente muy inicial, pero ella realmente tiene una imagen como que transmite otra cosa, no sé, hay incoherencia, aunque la imagen esté cuidada, puede haber mucha incoherencia luego dentro de la marca. Entonces, quizá cuando una marca ha trabajado mucho la imagen, porque a lo mejor es algo que le gusta mucho o que esa persona tiene esa sensibilidad estética y no le cuesta trabajo crear esa parte, pero hay otras que no las está atendiendo de la misma manera porque ella misma no lo sabe hacer y no está invirtiendo en ello, pues sí que puede haber ciertas incoherencias que le haga que la imagen no sea suficiente o que toda la parte visual no sea suficiente. Evidentemente es como una marca que funciona bien, es un compendio de un montón de cosas. Y luego esta gente que tiene grandes resultados y son millonarios y la imagen pasa a un segundo plano, pues ahí yo creo que creo que serán grandes, o sea, que tendrán una mente brillante, que serán grandes estrategas, claramente, y que han sabido también leer muy bien el mercado,
o que han estado en el momento como adecuado, con una circunstancia muy concreta que han hecho que su historia conecte con muchas personas y hayan podido desarrollar como un negocio de una manera como muy, muy expansiva, ¿no? Y que hayan Mm. como conectado más desde, pues eso, desde su historia o desde algo como más visceral, más que como construyendo una marca, mm, pues como ese legado en plan más historia, valores, estas cosas que nosotros trabajamos, pues quizá hay marcas que han tenido como mucho éxito sin dedicarle tanto a la marca, pues porque eso, han tenido pues son mentes que son como muy estrategas, muy de negocios, que saben muy bien cómo utilizar el marketing, cómo, ¿sabes? Entonces han Eh, utilizado otras herramientas para llegar hasta ahí y muchas veces incluso hay personas súper importantes que su imagen es como básica o que parece que no le prestan atención, pero en sí mismo es una estrategia o sí que le prestan más atención de lo que parece, o sea, porque que su imagen no sea elegante o extravagante o parezca como que le han prestado atención no significa que no lo estén utilizando como un activo de marca súper importante. Pues, por es ejemplo, que Steve Jobs, es muy curioso. sí, Es muy curioso porque ayer estaba viendo también una entrevista de Margot Robbie y Cillian Murphy de Peaky Blinders y de, o sea, Oppenheimer y Barbie, ¿no? Las dos películas y estaban como teniendo un momento, una entrevista entre ellos dos y justo en un momento determinado ella habló de que creo que era la directora de la película o las coproductoras, no recuerdo ahora muy bien. Y justo hablaba de eso, porque claro, Barbie tenía, la película de Barbie, la escenografía, el vestuario, era, ¡buah! Como un espectáculo, ¿no? Todo tan detalladamente cuidado. Y sin embargo, claro, hablaron de eso, del vestuario, de la imagen, tal. Y ella, como dato curioso, dijo, pues la directora, la chica esta, dice, tenía un traje para los lunes, un traje para los martes, un traje para los miércoles, dice, y además la veíamos vestida siempre igual. Dice, de hecho, hasta que yo le pregunté, ¿no? En plan de, oye, me genera a mí no. curiosidad, ¿no? ¿Cómo que vas vestida? Y ella decía, es que mi mente no está para, yo tengo que tener las cosas muy fáciles. Entonces yo me relacioné, me vi muy reflejada ahí, porque dijo, es que yo no, o sea, mi mente está en esto, en crear esto, en este proyecto, en tal, yo quiero invertir mi energía. Entonces a mí el tener claro de que los lunes me toca ponerme esto, los martes esto, tal, me ayuda mucho, me da mucha calma mental. Entonces no tengo que invertir ese tiempo y luego pues la tía es una crack, ¿no? Porque mira lo que ha creado y el éxito que ha tenido, ¿no? Y también me acuerdo muchas veces cuando hablamos de esto, de Steve Jobs, que lo he leído en algún sitio, ¿no? Que siempre iba pues como muy básico, muy tal, y luego otro genio, ¿no? Pues como al final también tienen éxito desde ese lugar porque ya está, porque tienen otra, como tú bien dices, han sabido explotar quizás estas otras áreas de genialidad o su historia o conectar con su audiencia muy bien o dar el mensaje adecuado que al final le hace pues ser grandes o llegar a tanta gente o tener ese impacto, como decíamos antes también. Entonces yo, es verdad que yo personalmente siempre tengo como esa dualidad dentro de mí, de me encanta cuando me visto y me arreglo y digo, wow, me encanta verme así, o cuando veo a alguien que va súper arreglada, arreglado, tal, digo, wow, qué bien, me encanta tal, pero luego esa dualidad de, buah, es que no quiero invertir mi tiempo ahí, ¿no? Es como, dámelo fácil, dámelo fácil. Para una persona como yo, ¿qué recomiendas? Porque claro, al final lo que tú dices también, que la imagen tiene un impacto. Y sobre Sí, todo, además, pues sí, para ser que ponente, para tal, pues entonces todo eso lo tenemos que cuidar también, ¿no? No podemos ir, o por lo menos ahora mismo yo no tengo, no, pues no sé cómo Adam Sandler que fue a los Oscars con la sudadera y las bermudas, ¿no? Porque él ya puede hacer lo que quiera, pero nosotras no estamos, por lo menos yo no estoy todavía a ese nivel que decir, ah, bueno, me la suda todo y hago me pongo lo que me dé la gana, un poquito me tengo que cuidar. Entonces, ¿cómo puedo, como tampoco dejarme del todo, pero tampoco tener que invertir tanto esfuerzo en tengo que elegir todo cuidadosamente, tal? ¿Cómo lo hago? sí, pues, a ver, aquí lo que quería decir un poco también antes con lo del tema de, por ejemplo, Steve Jobs y esta gente, ¿no? Que muchas veces que no tengan una imagen como muy extravagante o súper cuidada o cada día de una manera, muchas veces no significa que no esté utilizando su imagen como un activo de marca importante, porque al final Steve Jobs convirtió su imagen también en un anclaje de marca, porque siempre iba igual, o sea, llevaba unas New Balance
diferentes New Balance, pero unas New Balance, vaqueros y un jersey básico negro, a lo mejor gris oscuro, pero siempre iba igual, es que su armario era como la de los dibujos animados que abren el armario y tienen como el mismo vestido Todo en igual. todos los días, pues, o sea, el armario de Steve Jobs debería ser así prácticamente, ¿no? Entonces, pero al final, se convierte como una especie de uniforme y es como un anclaje visual de marca. O sea, tú ya siempre te lo imaginas de esa manera y siempre que, o sea, veas algo así similar, te va a decir, mira, como Steve Jobs, ¿no? O sea, es que ya lo va a tener ahí como de referente, ¿no? Por un lado, puede ser que esa gente ya se pueda, o sea, se pueda permitir ya en el momento en el que está, pues la gente esta que tú estabas viendo, los chicos que estabas viendo en el podcast, que es como, mira, soy multimillonario, que me la suda, o sea, me puedo permitir lo que me dé la gana, ¿no? Y o por otro lado, puede ser que también, de alguna manera, es como, bueno, pues yo quiero transmitir al final Steve Jobs con la marca que también tenía entre manos, el minimalismo, sensación como de innovación, temas como muy relevantes en lo que él estaba defendiendo, que al final esa imagen tan simple, tan repetitiva e incluso podría tener un sentido y lo convirtió en una estrategia, ¿no? Entonces, no pensemos que a lo mejor el no tener la imagen pues más elegante, más cuidada, más extravagante, está significando que no le estamos poniendo atención o que no estamos utilizando la imagen como un activo de marca, porque puede ser que también, o sea, puede ser que sí que se esté haciendo, ¿no? Personas como tú, volviendo a la pregunta, que me voy por la rama, pues yo diría que un poco un punto intermedio, o sea, buscar cosas que te sean fáciles para ti. Una cosa que yo trabajo mucho con mis clientes es también, por ejemplo, tener una paleta de color que sepas que te gusta, que te medio favorece, que te sientes cómoda con ello, que son colores que tú piensas que te ayudan a transmitir un poco lo que tú quieres, que esa paleta de color, sin limitarte tampoco mucho, ¿no? No es cuestión de estar ahí súper encorsetadas, pero bueno, que una protagonice tu armario y así lo que compras, pues sabes que todo combina entre sí, que eso te facilita un poco la vida luego para vestirte y eso, pues una paleta de color, luego si te gusta cuidar un poco más esta parte, pues eso, algún complemento, alguna joyita, un toque de maquillaje, pero algo como muy cómodo que no te quite mucho tiempo y ya está. Y al final tampoco hay que obsesionarse como con no ser muy repetitiva porque al final lo que se repite se convierte en un anclaje y si lo haces bien puede ser algo muy, muy provechoso para tu marca, que te relacionen siempre con un color, siempre va vestida de marrón. Y es que se me queda en la cabeza que Sun es color marrón. Y siempre va con tejidos como lino o siempre va con lo que sea, ¿no? Es como, ah, vale, pues que estás creando también como un estilo propio y a través de las repeticiones cuando algo se posiciona, ¿no? Y se vuelve un anclaje. Entonces, pues Ujú. tampoco hay que preocuparse demasiado por quizá ser simple o repetitiva con la imagen porque quizá puede jugar a tu favor también. Claro, genial. Si alguien quiere empezar a trabajar esta parte más visual de su marca, ¿por dónde empieza? ¿Por una sesión de fotos? ¿Empieza por comprarse ropa y empezar a aparecer en su contenido que haga para Instagram con esta ropa ya más acorde a ese estilo nuevo? ¿O a lo mejor creando una identidad visual de marca? O sea, ¿cuál es el elemento o cuál es, sí, el elemento por el que puede empezar y le va a dar como ese empujoncito, ¿no? Volviendo a lo que estamos viendo que es muy importante, volver a como esa esencia de la marca, ¿no? Pues esos valores, esa identidad, esa personalidad, toda esa parte de fundamentos que hemos estado diciendo antes y ver un poco, pues eso, qué es lo que quiere transmitir y a nivel visual, qué cosas, sin hacer como eso, todavía grandes procesos ni grandes inversiones, en nada es como, vale, yo quiero transmitir esta serie de valores, pues podemos empezar a pensar colores, o sea, que si inviertes en un profesional, ya sea un experto en marca, o sea, alguien que te haga una identidad gráfica, una mentora de marca, una directora creativa, pues ya te ayudará con eso, evidentemente. Pero si todavía estás como ahí un poco que no sabes si invertir o no y tú quieres empezar a tener ya más coherencia, pues eso es que es la palabra clave, ¿no? Entonces, vale, pues estos son los valores que quiero transmitir. ¿Qué colores me ayudarían a dar un poco este toque o esa sensación? Venga, vale, pues Y voy a empieza a empezar a usar esos listar colores a lo mejor en tu a Instagram y imitar tal. esos colores en el Instagram, incluso a lo mejor en la ropa cuando aparezca, en los detalles que yo pueda, voy a intentar que estén presentes. Pues eso, a lo mejor, si todavía no hemos hecho fotos, vamos a buscar en imágenes de stock,
imágenes que yo pueda utilizar a lo mejor también, pues cuando suba historias, cuando alguna portada de un reel, alguna cosita que vaya a quedarse como en Instagram o en la web incluso y tal, es como, vale, pues de esta emoción, de estos valores, qué tipo de imágenes que además estén relacionadas con estos colores que ya he decidido, pueden estar como un poco acorde con esta sensación que yo quiero transmitir, ¿no? Es como algo muy sensorial, pero es como algo muy intuitivo también en el fondo, o sea, y como empezar a tener pues esos colores, ciertas imágenes, incluso estilo de vestir, ¿no? De, vale, quiero transmitir este tipo de valores. Si quiero transmitir como mucha cercanía, mucha conexión, pues no voy a, todo va a ser súper oscuro, negro, yo voy a aparecer siempre en traje de chaqueta, porque claro, o sea, eso dista un poco de la cercanía y la conexión, ¿no? Entonces, pues ver un poco ahí en los elementos que yo tenga a mi mano, que esté un poco esa coherencia, ¿no? Y luego, lo primero que invertiría sería como en ese proceso mm, de marca, o sea, al final como un rebranding, un poco esa parte de identidad de marca y luego una identidad gráfica y ya a continuación imagen, sesión de fotos, o sea, ya iría como todo un poco Poco a poco, seguido, ¿no? Porque al final en una sesión de fotos, cuando todo esto no está definido, pues vas a una sesión de fotos que no sabes ni por qué la estás, o sea, sí, sabes por qué la estás haciendo porque necesitas contenido profesional y quieres profesionalizar, pero ¿en qué ubicación o localización? ¿En interior, en exterior? ¿Con qué tipo de atrezo? ¿En qué tipo de tal? ¿Qué tipo de claro. pose? ¿Qué tipo de ropa llevo? ¿Qué tipo de colores? Simplemente me hago unas fotos como de estudio por tener fotos profesionales y Mm, ya está. Tantas preguntas y tantos interrogantes que no están todavía definidos porque hay un trabajo previo que hay que hacer, que al final la mm, foto, que si no tienes la marca ya un poquito avanzada y todas estas cosas trabajadas, no tiene sentido hacerlas solas porque si no habrá que hacer un trabajo previo. Entonces, claro. la foto sería como un poco más adelante. Genial. Muchísimas gracias, Alba, por toda la información, todo lo que has compartido hoy. Yo creo que nos llevamos cositas por lo menos para entender qué es una marca premium, cómo empezar a construirla y cómo trabajar un poquito más en nuestra propia imagen y nuestro propio amor propio, ¿no? Y esa autoestima, como tú has dicho antes, para tener esa repercusión también a nivel de marca, a nivel de negocio y posicionarnos como líderes que somos y hemos venido a ser. Así que muchísimas gracias de nuevo y nos vemos prontito en la siguiente entrevista. Adiós.